Gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, y como decía el doctor, de caras ahora a los nuevos vencimientos de las declaraciones juradas individuales de ganancias y bienes personales, que fue recientemente prorrogado hacia fines del mes de agosto, vamos a tratar una cuestión que va a seguir vigente independientemente de lo que se esté discutiendo hoy por hoy en el Congreso, que tiene que ver con el cuadro de justificación o cuadro de variaciones patrimoniales y el monto consumido. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, la declaración jurada de las personas humanas y sucesiones indivisas está estructurada básicamente en tres partes: lo que tiene que ver con la liquidación de impuestos, que seguramente va a cambiar en base a lo que se decida en el Congreso. Luego tenemos la composición patrimonial, patrimonio, inicio y cierre, donde los bienes serán valuados conforme a las disposiciones de la resolución 2527. Y luego tenemos la justificación patrimonial o cuadro de variaciones patrimoniales, en donde terminamos determinando por diferencia el monto consumido. Bueno, ahí tenemos en pantalla la ecuación patrimonial que todos conocemos. Bueno, en la charla del día de hoy nos vamos a centrar no en el patrimonio inicio y cierre y a su evaluación, que ya mencioné, que es a través de la resolución 2527, sino que en las distintas partidas justificatorias y cómo dejar expuesto correctamente el monto consumido. Pasemos a qué es el monto consumido, cuál es la definición. La resolución 2218 del AFIP establece que este monto consumido, ¿no es cierto?, el que nosotros estamos calculando o determinando por diferencia patrimonial en la declaración jurada, tiene que reflejar razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y su grupo familiar primario, así como los relacionados con el esparcimiento propio del grupo familiar. Es decir, dentro de ese monto van a estar incluidos alimentación, indumentaria, cuotas de los colegios, servicios públicos que se pagan, patentes, seguros del auto, es decir, propiamente los gastos de sustento y esparcimiento, y cualquier otro concepto que no encuadre dentro de esto lo vamos a tener que exponer por separado en alguna de las partidas justificatorias. ¿Por qué es importante el monto consumido? Se ha discutido mucho si este monto consumido, cuál es el criterio que prima, el de razonabilidad o el de exactitud. ¿Por qué? Porque la Ley de Procedimiento Tributario, en el artículo 13, tiene una previsión que dice que el contribuyente es responsable de la exactitud de los gastos, perdón, de la exactitud de los conceptos que tiene la declaración jurada de los datos. Y esa responsabilidad no desaparece por la presentación de una declaración jurada rectificativa con posterioridad. Ahora, si bien esto es cierto, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las personas humanas y las sucesiones indivisas, a diferencia de lo que ocurre con los sujetos de empresa, no están obligadas a llevar una contabilidad, sino tienen que llevar una contabilidad de sus gastos personales, ni tampoco conservar los comprobantes respaldatorios de esos consumos. Por eso resulta lógico no poder exigirle al monto consumido que se termina calculando por diferencia patrimonial la misma exactitud que se le pide o que deben tener los restantes conceptos que integran la declaración jurada. Por eso apuntamos siempre a: es importante que el monto consumido sea razonable, teniendo en cuenta el nivel de vida del contribuyente. Obviamente surge, producto de la ecuación patrimonial que veíamos recién, es el resultante de los diferentes rubros que consignamos en la declaración jurada. Por eso acá cobra especial importancia las variaciones patrimoniales y las partidas justificatorias que vamos a ver en un rato. Y obviamente, si el contribuyente no puede justificar, o sea, si el fisco, producto de su actividad de fiscalización, detecta diferencias donde ese consumo declarado por el contribuyente no se condice con su nivel de vida, bueno, va a pretender aplicar la presunción del incremento patrimonial no justificado. Bueno, acá muestro en pantalla, esta es lo que nos aparece cuando ingresamos a el servicio web de liquidación de personas humanas dentro de lo que es variaciones patrimoniales, y acá tenemos los grandes rubros que conforman este cuadro. Pero bueno, uno se pregunta cuáles son en realidad cada uno de los subconceptos que están incluidos dentro de este concepto. Hace algunos años los conceptos que estaban incluidos en estos rubros no eran muchos y uno muchas veces tenía que recurrir al residual, ¿no? Otros conceptos. Bueno, en las últimas versiones de este servicio web se han ido incorporando cada vez más conceptos
Y es importante tenerlos presentes porque esto nos va a permitir ir depurando bien los distintos rubros con la intención de poder dejar el monto consumido lo más puro posible, por llamarlo de alguna manera. Tenemos por un lado entonces los conceptos que no justifican erogaciones o aumentos patrimoniales, que van en columna 1, como ser, por ejemplo, los impuestos determinados no deducibles del año anterior, las amortizaciones, las rentas que derivan de la imposición cedular, diferencias de cambio, donaciones, entre otros. Igualmente ahora vamos a puntualizar en alguno de ellos. Luego tenemos todo el detalle de ganancias o ingresos exentos o no alcanzados por el gravamen, dentro de los cuales también tendremos que justificar los ingresos que provienen del monotributo. Fíjense, tenemos resultado por venta de inmuebles, rodados, los rendimientos que provengan de los depósitos en moneda nacional sin cláusula de ajuste, que son ingresos que están exentos, resultado por compra-venta de moneda extranjera, entre otros. También tenemos por separado los gastos y deducciones que estén vinculados con estos ingresos o con el monotributo, como decíamos. Entonces, por un lado consignaremos los ingresos y en columna 1 consignaremos los gastos vinculados a los mismos. Otro rubro que es importante tener presente es la discriminación de los bienes recibidos por herencia, legado o donación. Acá no solamente vamos a tener que cuantificar el mismo, sino que también identificar con el número de quit del donante. Caso inverso, si uno realiza una donación, también lo tendrá que justificar en columna, perdón, si uno realiza una donación, justificarlo en columna 1, y luego tenemos el rubro de otros conceptos que justifican erogaciones u aumentos patrimoniales, que los tendremos que justificar en columna 2, como pueden ser amortizaciones, diferencias de cambio, entre otros. Fíjense, ahora vamos a repasar un par que me parecen interesantes y que a veces pueden pasarnos de largo. ¿Cuáles son aquellos conceptos que quiero puntualizar y que son importantes tener identificados y justificar adecuadamente en el cuadro de variaciones patrimoniales? Bueno, lo que tiene que ver con transparencia fiscal. Es decir, aquellas rentas que el contribuyente tenga que gravar en su declaración jurada del impuesto a las ganancias por aplicación del criterio de transparencia fiscal, ¿sí? Lo que tenemos definido en el artículo 130 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, tienen que ser consignadas dentro del cuadro de variaciones patrimoniales. Porque supongamos, nosotros tenemos una sociedad en el exterior que lo único que tiene es una cuenta bancaria que genera renta financiera. Bueno, nosotros en el patrimonio inicio y cierre vamos a tener valuada esa participación por su costo histórico, ¿sí? Conforme lo indica la resolución 2527. Pero al estar grabando estas rentas, ¿sí? De, por ejemplo, rentas financieras, estamos desbalanceando la ecuación patrimonial y nosotros vamos a tener que incluir una partida justificatoria de la misma cuantía para no modificar o alterar el monto consumido. Otro concepto que tenemos que justificar es la renta de los impuestos cedulares, y recordemos que en el caso del impuesto cedular alcanza determinadas rentas de fuente argentina, y si bien la tributación sobre los dividendos distribuidos por sociedades locales también está dentro de lo que es el capítulo de impuesto cedular, esa renta integra la declaración jurada general. A diferencia de lo que ocurre con estas rentas que menciona acá, la del artículo 99 de la Ley de Ganancias y el artículo 98, que son la enajenación y transferencia de derechos sobre inmuebles y los resultados derivados por operaciones de venta de acciones, ¿sí? Certificados de depósito de acciones, participaciones en sociedades, venta de títulos, bonos, etcétera, obviamente en la medida que no estén alcanzados por la exención dispuesta por la ley. Bueno, en este caso, estas rentas que se declaran en una declaración jurada aparte de la declaración jurada general que presenta el contribuyente, también van a tener que formar parte de la justificación patrimonial. Fíjense, en el caso de la enajenación o transferencia de derechos sobre inmuebles, vamos a tener que justificar, por un lado, la renta de la imposición cedular, que será determinada como precio de venta menos costo actualizado menos gastos, y a su vez también tengo que justificar la actualización del costo del bien. Recordemos que aquellas operaciones de venta de inmuebles que se encuentran alcanzadas por el impuesto a las ganancias cedular derivan de aquellos inmuebles que fueron adquiridos y pues fueron incorporados al patrimonio del contribuyente con posterioridad al 1 de enero del 2018.
Entonces, esas operaciones de venta van a estar alcanzadas por el cedular y asimismo la norma establece que el costo de ese bien será actualizado por el IPC desde la fecha de compra hasta la fecha de enajenación. Entonces, tengamos en cuenta la justificación de la renta de impuestos cedulares. Otro concepto que debemos justificar va a ser en el caso de aquella persona humana que tenga rentas de tercera categoría por tener una explotación unipersonal. Las explotaciones unipersonales se encuentran dentro de los sujetos que están obligados a practicar el ajuste por inflación impositivo, dispuesto en el artículo 106 de la Ley del Gravamen. Por lo tanto, nosotros estamos incorporando en la declaración un ingreso que incorpora esta actualización del ajuste por inflación, ya sea positivo o negativo. Por lo tanto, justamente para no desbalancear la ecuación patrimonial y no incidir en el consumo de una manera que no corresponde, vamos a tener que ajustar, ya sea en columna 1 o columna 2, según cuál haya sido el efecto del ajuste por inflación en la explotación unipersonal, para corregir este impacto. Otra partida que tenemos que justificar es la deducción general del artículo 85, inciso K de la Ley del Impuesto a las Ganancias para el caso de los locadores. Recordemos que la Ley 27.737, que fue publicada ya en octubre del año 2023, dentro de las modificaciones que introdujo es que trajo algunos incentivos fiscales que alcanzan al alquiler de inmuebles. Dentro de esos incentivos fiscales tenemos una deducción en el impuesto a las ganancias que aplica tanto para el locador como para el locatario, del 10% del monto total anual del alquiler que está destinado a casa-habitación. Bueno, esa deducción que puede ser computada por el locador, en este caso me refiero solamente al locador, esa deducción va a tener que ser incorporada luego como una partida justificatoria en columna 2. ¿Por qué? Porque esta deducción no implicó una erogación de fondos para el contribuyente. Entonces, tengamos en cuenta de incorporarlo en el cuadro de variaciones patrimoniales. Otro concepto a justificar son los dividendos fictos, ¿sí? Esta figura que se presenta cuando no existe una distribución formal de utilidades. Para que se verifique esta figura sabemos que se tienen que cumplir una serie de requisitos. Por un lado, un requisito de que exista un retiro o una disposición de fondos o de bienes desde la empresa hacia el accionista. El otro es que sea el accionista o socio, y también abarca a los parientes, ¿sí? Hasta colaterales de segundo grado, o sea, ya sean afines o consanguíneos, ascendientes o descendientes. Y el otro tema es que tiene que existir resultados contables acumulados, ¿sí? Ajustados contablemente, que cubran esa disposición de fondos. Entonces, en esos supuestos, ¿sí? Donde se verifica una disposición, digamos, este dividendo ficto, vamos a tener la siguiente situación. Por un lado, el accionista va a tener un incremento de su activo. ¿Por qué? Porque va a recibir la caja, supongamos que es un retiro en dinero, la caja va a tener un aumento del crédito, producto de la retención del 7% que alcanzan los dividendos, y luego va a tener por la misma cuantía un incremento de su pasivo. Pero entonces ahí tenemos ya balanceada la ecuación patrimonial, pero luego tenemos el dividendo ficto que lo estamos grabando. Entonces ese dividendo ficto lo vamos a tener que justificar en columna 1 para no distorsionar el monto consumido. Otros conceptos que podemos tener en cuenta como para justificar es el caso de venta de bienes en cuotas con vencimiento más de un periodo fiscal. Supongamos que vendemos un inmueble en cuotas y el vencimiento de las cuotas cae en 2 periodos fiscales distintos. Bueno, aquí vamos a tener, en el caso del primer año, vamos a tener que ajustar el costo imputable a periodos siguientes, y en el segundo año vamos a tener que ajustar el costo imputable a las cuotas que son cobradas en ese ejercicio. Tengamos en cuenta todos estos conceptos porque son importantes y según la magnitud nos pueden alterar de forma significativa el consumo. Luego el valor locativo, ¿sí? En el caso de inmueble recreo, veraneo o aquellos inmuebles que son cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. Y también otro concepto a justificar son las amortizaciones. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Es posible o no rectificar el monto consumido? Sí, es posible mediante la presentación de rectificativa dentro de parámetros razonables. ¿Tenemos antecedentes al respecto? Sí.
Como primer antecedente tenemos la opinión del fisco en una reunión de la Comisión de Enlace allá por el año 2003, donde decía que la rectificación del monto consumido tenía que ser analizado en cada caso particular, teniendo en cuenta que es muy fácil para el contribuyente, ¿sí?, defenderse ante la acusación, por llamarlo de alguna manera, del fisco de que existe un incremento patrimonial no justificado, tratar de contrarrestarlo presentando una rectificativa y disminuyendo el consumo. Pero bueno, también tenemos otros antecedentes, ¿sí?, opiniones del Tribunal Fiscal de la Nación. En muchos casos han sido favorables al contribuyente. Fíjense, acá tenemos la causa Exercillán del año 2005, la causa Gámez Fernando del año 2006. En ambos casos, el tribunal le dio la razón al contribuyente. Y acá les quiero traer una causa fresquita, bastante reciente, de agosto del año 2003, la causa Bocanera Rubén Mario del Tribunal Fiscal de la Nación, la Sala D, donde acá lo que había ocurrido era que el contribuyente había presentado una declaración jurada rectificativa del impuesto a las ganancias del año 2009 y que hizo, aumentó el efectivo y disminuyó el monto consumido. El fisco, a través de la fiscalización que le abrió al contribuyente, no pudo, o mejor dicho, el contribuyente en el curso de la fiscalización, a criterio del fisco, no pudo justificar por qué, digamos, cómo se había producido esa variación y por lo tanto aplicó la presunción de incremento patrimonial no justificado. En el caso de este contribuyente, era un contribuyente cuyos únicos ingresos derivaban del trabajo en relación de dependencia. También había trabajado en el exterior, también en relación de dependencia, por lo tanto tenía algunos ingresos de fuente extranjera. El contribuyente rectificó la declaración jurada porque había omitido informar dinero en efectivo que en realidad había quedado en su poder producto de las extracciones que había hecho de los fondos que inicialmente habían tenido su origen en el trabajo personal. Bueno, en este caso, el Tribunal Fiscal le dio la razón al contribuyente, revocó el ajuste fiscal por considerar que no se habían verificado fundadamente esta presunción, o sea, no se pudo aplicar adecuadamente la presunción de incremento patrimonial no justificado y que esta diferencia de efectivo, el propio fisco había reconocido que no tenía su origen en ventas grabadas y el tribunal lo que dijo es que evidentemente se tiene que haber tratado de un error de exposición de la moneda extranjera en la declaración jurada y por lo tanto admitió esa rectificativa y la rectificación del monto consumido. También tenemos otras causas, la causa Pereira Iraola del año 2016 es un poquito más antigua, pero también se le dio la razón al contribuyente, y en la causa donde no se le dio la razón al contribuyente y el tribunal confirmó el criterio fiscal, fue en la causa Contegrán Gerardo Amadeo del año 2011, donde acá el contribuyente había omitido incorporar en el patrimonio al cierre los créditos impositivos, ¿sí?, anticipos y retenciones. Y el fisco había impugnado, ¿sí?, esta declaración jurada, y la sala A del Tribunal Fiscal confirmó el criterio fiscal porque considera incorrecto no incorporar estos créditos fiscales y asimismo tampoco podrían haber estado estos importes incluidos dentro del monto consumido porque el mismo no era suficiente para poder justificar esos anticipos y un consumo razonable para el contribuyente. Entonces, en este caso, el tribunal confirmó el acto apelado. Y en el mismo sentido, luego también falló la Cámara Nacional Contencioso Administrativa Federal, donde concluyó en el mismo sentido, es decir, confirmó el criterio fiscal. A diferencia de lo que ocurrió en la causa Pereira Iraola, que como vimos tenía sentencia favorable en el tribunal, y también la Cámara le dio la razón al contribuyente porque si bien el contribuyente había reducido el monto consumido, ese monto consumido no, digamos, seguía siendo acorde al nivel de vida del contribuyente y no había encontrado el fisco ningún otro elemento dentro de la declaración jurada que estuviera mal y que pudiera hacer presumir la existencia de un incremento patrimonial no justificado. ¿Sí? En este caso, el contribuyente había incorporado un rodado a su patrimonio y con eso reducido el monto consumido.
Entonces, como vemos acá, tenemos varios antecedentes que le dan la razón al contribuyente. No obstante eso, tenemos que tener en cuenta que uno puede rectificar el monto consumido dentro de parámetros razonables. Lo importante es que el resto, ¿sí? Que las variaciones patrimoniales, los bienes estén correctos, y a su vez es importante, por ejemplo, si bien no tiene que existir siempre una correlación de todos los consumos y puede ocurrir que un año uno gaste mucho más que el otro por distintas circunstancias, bueno, tiene que haber una relación, tiene que tenerse también en cuenta la inflación de un año a otro, entonces hay que analizarlo y es fundamental que el monto consumido cubra lo que nosotros llamamos consumos registrables o detectables, ¿sí? Recordemos que el fisco tiene una gran cantidad de información y bueno, es importante tener en cuenta esto a la hora de armar la declaración jurada. Dijimos, no todas las rectificaciones del consumo implican que exista un incremento patrimonial no justificado. El fisco puede pretender aplicar esta presunción, pero esta presunción admite prueba en contrario. Por lo tanto, si el contribuyente logra probar su posición, no dará lugar a ajuste de impuesto. Por el contrario, si estos incrementos no tienen la debida justificación, bueno, aplicará la figura de incremento patrimonial no justificado y esto va a dar seguramente lugar al ajuste de impuestos. Repasando rápidamente qué entendemos por incremento patrimonial no justificado, bueno, el artículo 70 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancia dice que los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementados con el importe del dinero o bienes que hubiera dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio fiscal en que se produzcan. Entonces, ¿y cómo se representan estos incrementos patrimoniales no justificados? Bueno, esto está definido en el artículo 18, inciso F de la Ley de Procedimiento Tributario, donde tenemos el impacto en ganancias, ya dijimos, son las ganancias netas, ¿no? Equivalente a ese incremento patrimonial no justificado, más un 10% en concepto de resta dispuesta o consumida. En el IVA también se considerarán ventas omitidas y el pago de este impuesto no va a generar ningún, o no va a habilitar el cómputo del crédito fiscal. Y a nivel de impuestos internos va a aplicar lo mismo, ventas omitidos, obviamente en el rubro que corresponda. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que los incrementos patrimoniales no justificados pueden ser clasificados en 4 tipos según su origen. Entonces, puede ser porque exista la detección de gastos que sean incompatibles con el nivel de ingresos del contribuyente, por aumento de derechos o bienes sin tener los fondos suficientes para poder hacer frente a ese incremento, la disminución de obligaciones declaradas o por la incorporación de pasivos fictos para justamente poder darle consistencia, por llamarlo de alguna manera, al consumo que se obtiene por diferencia patrimonial. Fíjense, por ejemplo, ¿no? Algunos conceptos o ajustes que aumentan el monto consumido. El fisco detecta consumos mayores a lo declarado. Como decía hace un ratito nada más, es importante que el consumo que nosotros determinamos por diferencia patrimonial logre cubrir por lo menos los consumos detectables y obviamente otro tanto más para el resto de los consumos que tiene un contribuyente, como para poder justificar que es acorde al nivel de vida del contribuyente. Ahora, si se detectan consumos superiores al monto consumido, bueno, acá habrá, el fisco seguramente va a pretender aplicar la presunción de incremento patrimonial no justificado, que el contribuyente, por ejemplo, podría llegar a desvirtuar en el caso de que pueda probar que parte de los gastos que realizó fueron financiados con gastos de un tercero, es decir, yo hice un pago y luego me reintegraron el importe del mismo. También puede ocurrir, o algo que genera a veces un poco de ruido, son los consumos efectuados con tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros armamos la declaración jurada, ¿sí? Los consumos que terminan estando informados son aquellos que están representados por los pagos que se hicieron para afrontar los vencimientos de la tarjeta que se produjeron en el año que estamos liquidando, pero no estamos poniendo o dejando reflejados, digamos, cuál es el resto de la deuda, ¿sí? Por ejemplo, pagos en cuotas. Entonces, si nosotros no reconocemos un pasivo equivalente al monto de las cuotas que están pendientes de ser pagados, vamos en principio a determinar un consumo menor al real. Bueno, una forma de probarlo es esto que les digo, ¿sí? Cuando existen pagos en cuotas que puedan ser significativos. También puede ocurrir
sí que un contribuyente haya omitido informar ingresos, pero esos ingresos pueden ser ingresos que son exentos o no gravados. Por lo tanto, acá no vamos a tener una omisión de impuesto y no procedería la figura de incremento patrimonial no justificado. Ahora bien, supongamos que el fisco detecta esa renta, pero no detecta una inconsistencia en el consumo. Bueno, eventualmente podrá presumir que esos fondos que se obtuvieron tendrían que formar parte del patrimonio al cierre del contribuyente. Entonces vemos que hay distintas situaciones que se pueden verificar, donde el fisco podría pretender aplicar esta presunción y es importante que el contribuyente lo tenga en cuenta porque llegado el caso es una presunción que admite prueba en contrario y tendrá que tratar de desvirtuarla. Entonces, a modo de conclusión de esta charla del día de hoy, lo que les quiero transmitir es lo siguiente. El fisco cada vez tiene una mayor cantidad de información sobre los contribuyentes y la realidad es que lo usa, cada vez hay más cruces de información. Entonces, es bastante más fácil de lo que ocurría en años anteriores que el fisco detecte, por ejemplo, que hay consumos que son o sea, que el monto declarado de consumo es incompatible con el nivel de ingresos o también, como decía, que el contribuyente haya omitido de informar algún activo. Entonces, ante estas situaciones, el fisco va a pretender aplicar la figura de incremento patrimonial no justificado. Como dije recién, esta es una presunción que admite prueba en contrario, por lo tanto, en la medida que el contribuyente pueda justificar esos consumos, no habrá ajuste. Si no lo puede hacer, esto va a generar un ajuste fiscal. Entonces, tengamos en cuenta que cuando estemos haciendo las declaraciones juradas, hay que prestar atención no solamente a identificar la integridad de las rentas que recibió el contribuyente en el año calendario, la integridad del patrimonio que se va a declarar y su correcta evaluación, sino que también tenemos que revisar la información que tiene el fisco y que nos brinda a nosotros, a la cual nosotros tenemos posibilidad de acceder, como por ejemplo puede ser el servicio de nuestra parte, y a su vez analizar la razonabilidad del monto consumido a declarar. Eh, Insisto, estos son temas que me parecen importantes tener en cuenta y que pueden ahorrarnos bastantes dolores de cabeza en un futuro. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y en un ratito nomás a disposición para consultas.